Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en la que nosotros hablaremos básicamente de los beneficios de los empleados. Esta es parte de la unidad número 3 de reconocimiento de egresos. Hoy tendremos o hablaremos sobre los beneficios a los empleados en el ámbito venezolano, en lo concerniente pues, la legislación venezolana. Entonces, los beneficios de los empleados, como ustedes pudieron investigar la clase pasada, comprenden son todas esas remuneraciones de carácter salarial y no salarial que perciben los empleados en un periodo, ¿ok? A cambio de pues, sus servicios y algunas otras remuneraciones que estos reciben. Entonces, vamos a tipificar las establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Entonces, en principio, ¿qué reciben los empleados? Un salario, que es ese dinero que ellos reciben de forma quincenal, semanal o mensual por la prestación de un servicio o por el empleo que realiza la empresa con ellos. Entonces, la periodicidad puede ser es diario, semanal, quincenal o mensual. ¿Cuál es el salario mínimo obligatorio en este momento de acuerdo a los decretos del gobierno nacional? 400.000 bolívares. El ticket de alimentación es un beneficio de carácter no salarial que perciben los empleados, básicamente como compensación a la alimentación que estos deben tener durante el trabajo. El monto mensual son 400.000 bolívares que, que pues ellos perciben de manera mensual. Esto es un monto único mínimo. Las empresas pueden cancelar un poco más. ¿Ok? Esto no tiene distinción de cargo ni nada. Entonces, vamos a esos otros costos asociados a los empleados que están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y vamos a ver a continuación. Además de las que están establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, está el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esto básicamente es una institución que garantiza el acceso a la seguridad social de todos los empleados en el país. Entonces, este es un instituto que recauda tanto la pérdida involuntaria del empleo como el seguro social obligatorio. Ambos realizan aportes, es decir, el empleado como trabajador y este, la empresa por tener trabajadores. Luego está el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, que básicamente lo que hace es centralizar la administración de los recursos financieros que tienen que ver con la vivienda y la habitación del empleado. Entonces, acá esto se maneja a través del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, FAO. Acá, igual como el Seguro Social Obligatorio, hace un aporte el empleado y la empresa. Está también el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, que es un ente creado, digamos, por el Estado con la finalidad de eh, capacitar y formar a jóvenes para el trabajo. Entonces, esto es lo que se conoce como el INSES, el aporte INSES que se da sobre las utilidades en el caso de los empleados y las empresas realizan un aporte trimestral. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen estos aportes entre empleado y la empresa? Estos aportes son en porcentajes basados en el salario. El seguro social obligatorio, que es el SSO por siglas, el empleado aporta el 4% de su salario y la empresa el 9%. La pérdida involuntaria del empleo el 0,5%, la empresa el 2%, el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda el 1% del salario, obviamente todas estas retenciones son sobre salario y la empresa el 2% del salario del empleado. Esto es lo que se conoce como obligaciones parafiscales, es decir, que son una especie de impuestos indirectos que cancelan las empresas. Ahora bien, existen otros beneficios establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, que es los que nos permiten establecer provisiones laborales u determinaciones de costos de empleados. En principio están las prestaciones sociales, que son 15 días por trimestre. Es decir, cada 3 meses la empresa hace el cálculo de los 15 días a último salario y esto lo deposita en un fideicomiso o lo deja en la contabilidad del empleado con la finalidad de resguardarlo hasta que este empleado se retire y se le devuelva pues este beneficio. Otro de los beneficios que establece la Ley Orgánica del Trabajo
es que la jornada laboral es de 8 horas diarias hasta un máximo de 40 horas semanales. Esto en el ámbito diurno. Si estuviéramos hablando de jornada laboral en el tema nocturno, son menos horas. Esto está establecido en el artículo 173 de la Ley del Trabajo. Está el reposo pre y postnatal, que dura 6 meses, es decir, 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto. Esto está establecido en el artículo 336 y 338 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora sí, vamos a beneficios cuantificables. Tenemos las utilidades, que son 30 días mínimos. Por lo general, las empresas realizan el cálculo de 30 días mínimos de salario hasta un máximo de 4 meses. Esto queda como una discreción de la empresa. La empresa puede pagar los 30 días como mínimo y o los 120 días como máximo. Esto está establecido en el artículo 131 y 132 de la Ley Orgánica del Trabajo. Luego está el bono vacacional, que está establecido en el artículo 192. Esto es un bono o una bonificación extra que se le paga al empleado en el momento que se va de vacaciones. Son mínimo 15 días y a medida que va subiendo la antigüedad, es decir, que se va el empleado teniendo un año más de servicio, va sumándosele un día. Es decir, el primer año él cobra 15 días, el segundo año cobra 16 días, el tercer año cobra 17 días y así sucesivamente hasta un máximo de 30 días. Una vez que el empleado llega a 30 días, es decir, que cumpla 16 años en la empresa, hasta allí es el tope. Luego están las vacaciones, que están establecidas en el artículo 197. Son básicamente la remuneración que percibe el empleado en el momento que está de vacaciones. Entonces, vamos a tener un ejemplo. ¿Qué buscamos? Se pide calcular para el empleado Esteban Quito su monto a cobrar este mes, el cual devenga salario mínimo, además del costo total que representa este empleado para la empresa en un mes. Entonces, chévere. El empleado que percibe su mensualidad o su sueldo mensual, menos las retenciones que nosotros ya vimos de seguro social obligatorio, pérdida involuntaria del empleo y fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, pero esto no queda allí. Debemos calcular todas las obligaciones laborales que se atañen o se añaden al empleado, y entonces lo que comienza siendo un salario mínimo termina siendo básicamente 2 veces hasta 2.5 veces más del salario que nosotros le cancelamos a los empleados. Entonces vamos a ver nuestra hoja de cálculo. Entonces, fíjense, el salario mínimo tal y como lo vimos antes es 400.000 bolívares soberanos. Ahora, el empleado, de acuerdo a la tabla, el seguro social obligatorio para el empleado es el 4%. Pero esta retención se calcula de manera semanal, es decir, debemos llevar ese salario, que es mensual, a semanas. Entonces, ¿cómo llevar ese salario a semanas? Bueno, simple y llanamente multiplicamos el salario mensual por 12 meses que tiene el año, y lo dividimos entre 52 semanas que hay un año. Ya con esto tenemos el salario semanal del empleado. A esto le aplicamos el porcentaje que le corresponde, según sea seguro social obligatorio, pérdida involuntaria del empleo, fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, y lo multiplicamos por el número de lunes que contenga el mes. Entonces, el seguro social obligatorio básicamente lo que quiere decir es que, bueno, que a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Estado garantiza el acceso a la salud en los entes adscritos a este instituto, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La pérdida involuntaria del empleo lo que quiere decir es que ante una pérdida fortuita del empleo, el Estado puede cancelar hasta 6 meses de salario a los empleados. Y bueno, el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda es un fondo que se va depositando tanto el empleado como la empresa con la finalidad de adquirir vivienda principal o remodelaciones a la vivienda principal. Es importante señalar que estos dos aportes, el seguro social obligatorio y la pérdida voluntaria del empleo, son de carácter semanal, dado que estos son manejados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, es importante saber a la hora de calcular una nómina el número de lunes que contiene el periodo y además el salario diario a efectos de cálculos posteriores que iremos realizando. Entonces, el empleado
debería recibir 400.000 bolívares. Pero como empresa debemos ser garantes del aporte del seguro social obligatorio, pérdida involuntaria del empleo y fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. De acuerdo a nuestros cálculos, cuyas fórmulas van a tenerlas ustedes en este archivo y que los va a ayudar a hacer los ejercicios posteriores, de los 400.000 bolívares que él percibe como salario, su sueldo neto, es decir, su sueldo bruto menos las deducciones de seguro social obligatorio, pérdida voluntaria del empleo y fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, son 379.000 384,62. Es decir, que para Esteban Quito, su sueldo mensual son 400.000 bolívares menos las deducciones, él terminaría cobrando 379.384 bolívares con 62 céntimos. Entonces, esto responde a nuestra primera pregunta. ¿Cuánto cobraría Esteban Quito este mes? 379.384,62 bolívares. Ahora, para la empresa es la misma metodología de cálculo, lo que cambia son los aportes. Si recordamos, el aporte por la empresa del Seguro Social Obligatorio es 9%, la pérdida involuntaria del empleo es el 2% y el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda es el 2%. Entonces, estos son costos ya que asume la empresa por tener a este banquito o cualquier otro empleado en su nómina. Entonces, ¿cuáles son los otros costos que se añaden al empleado? Bien, el ticket de alimentación es un monto mínimo mensual de 400.000 bolívares. Esto es algo que el empleado no aporta, sino que solamente aporte de la empresa. La alícuota mensual de utilidades, sabemos que el empleado está comenzando, o asumimos que está comenzando, y que la empresa cancela lo mínimo establecido en la ley, que son 30 días. Si él recibe 30 días al final del año, es decir, que por mes se acumulan 2.5 días. Es como que si tuviéramos una caja y sobre esa caja depositamos cada mes 2.5 días y al final del año nosotros agarramos esa caja y se la damos al empleado y esas son sus utilidades. Entonces, si él acumula 2.5 días mensual por utilidades, es su sueldo diario por su alícuota mensual, es decir, por lo que se deposita mensualmente en esa cajita. Lo mismo ocurre con el bono vacacional. Entonces, el bono vacacional son 15 días mínimo que establece la ley. Vamos a asumir que este empleado está comenzando nuevo. Es decir, que si él recibe 15 días al final en lo que él cumple un año de servicio, cada mes va a generar 1.25 días. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si 15 días corresponden a 12 meses, ¿cuánto corresponde a un mes? Eso nos da 1.25 días el mismo procedimiento. Nuestro salario diario por los 1.25 días que se meten en esa cajita y cuando él cumple un año le damos también la cajita del bono vacacional. Las prestaciones sociales sabemos que son 15 días de manera trimestral. Es decir, que por cada trimestre él acumula 15 días de salario. Entonces, como nosotros nos están pidiendo el costo mensual, si él recibe 15 días de salario de manera trimestral, es decir, que de manera mensual, él recibe 5 días. 5 días mensual por 3 son 15 días trimestral. Eso quiere decir que si él recibe 13.000 bolívares de salario diario, por los 5 días son 66.666,67 céntimos. Entonces, ¿cuánto en sí nos cuesta como empresa un empleado que genera mensualmente 400.000 bolívares, todos los aportes para fiscales, obligaciones para fiscales, más todas las obligaciones o provisiones laborales, que son el bono de alimentación, la alícuota de utilidades, la alícuota de bono ocasional y las prestaciones sociales? Eso nos da que por un empleado que nosotros le pagamos 400.000 bolívares, él termina costándole a la empresa 965.282 bolívares con 0,5 céntimos. Entonces, esto nos hace responder la pregunta que ya nosotros tenemos acá.
¿Cuánto recibe este señor de manera mensual? 389.384 bolívares, mientras que para la empresa él representa un costo mensual de 965.282,05. Es por ello que nosotros, bueno, subió el salario. Obviamente se incrementan lo que son todos los pasivos laborales y ya sabemos que por una persona que gana 400.000 termina siendo para la empresa un conjunto de 965.282,05 bolívares en términos de pasivos laborales. ¿Ok? Si hay alguna duda, no duden en formularla en el foro que se presenta en este video. Muchísimas gracias por toda su atención.